Primer invitado tenemos al doctor Oliver Jara, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, con maestría en gerencia en salud para el desarrollo local y diplomado superior en docencia en ciencias de la salud. Es médico tratante del Hospital Guasmo Sur y del Hospital Un Canto a la Vida. Es proveedor de soporte en cuidado crítico y proveedor de ultrasonido clínico de emergencia por la Universidad Católica de Chile. El doctor Jara intervendrá con el tema isquemia miocárdica e imitadores en el EKG de ingreso a la sala de emergencia. Doctor Oliver Jara, bienvenido. Este momento usted ya puede activar su micrófono y compartir su pantalla. No te escuchamos, Oliver. Buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí, tal Ahí, vez? ahí sí, Ahora está sí. mucho mejor. Gracias, Oliver, por estar aquí. Ok. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos, especialmente con los coordinadores de este evento tan importante como es el primer Congreso de Emergencias que se desarrolla aquí en el país. Agradeciéndote, Alejandro, por esta oportunidad que nos brindas. Bueno, iniciando con el tema a presentar, vamos a hablar la tarde del día de hoy acerca de la isquemia miocárdica y los imitadores en el electrocardiograma de ingreso a la sala de emergencia. Los objetivos de la presentación básicamente radican en determinar la relevancia de la cardiopatía isquémica y su valoración en las salas de emergencia, el conocer la sensibilidad y la especificidad diagnóstica del electrocardiograma al analizar justamente este tipo de patología, y el diferenciar los imitadores electrocardiográficos de cardiopatía isquémica. Debemos mencionar que las enfermedades cardiovasculares actualmente ocupan el primer lugar entre las causas de mortalidad a nivel mundial y son cada vez más frecuentes en el país. Entre las enfermedades cardiovasculares que existen, la enfermedad más temida constituye el infarto agudo de miocardio. Se estima que en los Estados Unidos existen cerca de 1 millón de infartos al año, de los cuales una cuarta parte pueden tener un desenlace fatal, afectando básicamente a individuos en la época más productiva de la vida, lo que conlleva un deterioro psicosocial y a importantes implicaciones de carácter económico. En el Ecuador, la incidencia de infarto agudo de miocardio se puede estimar cercana a las 40.000 personas al año, lo que significa que cada 12 minutos un ecuatoriano sufre un infarto. Es a su vez un indicador de uno de los principales problemas sanitarios en todo el mundo y constituye un parámetro de valoración tanto de estudios clínicos, observacionales y también de programas que garantizan la calidad en cuanto a la atención en salud. Me he permitido traer esta gráfica que me parece interesante y que últimamente algunos amigos compartieron vía Twitter, en donde esto es lo que básicamente nosotros como médicos de emergencia somos. Nosotros somos un híbrido prácticamente de todas las especialidades, de los cirujanos, de los médicos internistas, de los médicos familiares también, y por qué no de los médicos cardiólogos. Somos un híbrido y es importante por ese motivo el conocer básicamente las patologías de todas estas especialidades que connotan o representan de vital importancia para la salud de un paciente. No se diga en este caso lo relacionado a la cardiopatía isquémica. Y generalmente esta es nuestra expresión cuando
Valoramos a un paciente que llega a sala de emergencias con dolor torácico y una alta sospecha de un posible infarto agudo de miocardio. Muchas veces, y sobre todo como médicos de emergencia, nos vemos abocados a tratar pacientes con estas patologías. Y aunque hoy en la actualidad, y gracias a los avances tecnológicos, podemos diagnosticar esta entidad de una forma temprana, no deja de ser una preocupación constante el reconocimiento, la estabilización y por ende el tratamiento de esta patología. La atención de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, incluidos, como habíamos mencionado, el diagnóstico y tratamiento, comienza pues desde el momento del primer contacto médico y por ende el evaluar un electrocardiograma de 12 derivaciones debe ser de vital prioridad para nosotros como médicos de emergencia. Se debe, en base a este electrocardiograma, pues determinar el valor pronóstico y las posibles implicaciones clínicas, tomando en consideración patologías como el crecimiento de cavidades y los diferentes estadios de esta misma patología de la cardiopatía isquémica, no siempre en el electrocardiograma van a ser suficientes como para establecer un diagnóstico. Así, la isquemia miocárdica constituye una de las patologías que resulta crucial su conocimiento en cuanto a la situación clínica del paciente, para de esta manera interpretar la importancia evidenciada en una alteración electrocardiográfica. El electrocardiograma no siempre es suficiente para hacer este diagnóstico y en algunos casos vamos a requerir de otras técnicas, como es el caso de la ecocardiografía. Así, la ausencia de síntomas coronarios no implica que no exista un grado de cardiopatía isquémica. Por lo tanto, debería descartarse mediante la anamnesis y otras exploraciones complementarias este tipo de diagnóstico, este tipo de patología. Hablando ya de lo que es la isquemia miocárdica, desde que Braunwald y colaboradores en el año de 1984 aclararon los determinantes de la demanda de oxígeno hacia el miocardio, estos investigadores han debatido la verdadera naturaleza de la isquemia miocárdica. Y hoy en día se establecen dos teorías en competencia. La una, justamente la que habla acerca de la teoría de la oferta y demanda, que establece que la isquemia surge cuando existe una demanda que supera la oferta. En otras palabras, la isquemia es el resultado, o ser el resultado, en este caso, de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno hacia el miocardio. La teoría en oposición, en competencia, en cambio establece que el miocardio nunca puede experimentar un desequilibrio porque adapta su consumo de oxígeno, es decir, su metabolismo, al suministro de oxígeno. En otras palabras, el miocardio reducirá su consumo de oxígeno y por lo tanto su contractilidad. Es por esto que en consecuencia el metabolismo de las células miocárdicas van a seguir al suministro de oxígeno con el que cuente, con el que esté disponible. Cuanto más pronunciada sea esta falta de oxígeno, mayor va a ser la reducción del metabolismo y por tanto de la contractilidad de las fibras miocárdicas. Según esta teoría, la isquemia miocárdica solo puede ser resultado de una falta absoluta de oxígeno. Sin embargo, no hay duda de que el grado de estenosis se correlaciona bien con el nivel de isquemia. Una estenosis que causa una disminución de la luz de los vasos coronarios menor al 50%, pues generalmente no va a causar sintomatología. Una estenosis que provoca una obstrucción luminal entre el 50 y el 70% va a causar sintomatología conocida como angina de pecho muchas veces, y esta básicamente se va a presentar durante la valsalva, durante la realización de ejercicio. En cambio, una obstrucción luminal ya cercana al 90% generalmente va a provocar síntomas en reposo. Debemos tomar en consideración
por ende, varios factores que van a intervenir justamente en la presentación de este tipo de síntomas relacionados directamente con el diámetro o el volumen del vaso coronario afecto. Así, entre los principales factores que van a intervenir tenemos a la circulación colateral. Las arterias colaterales pueden ser muy eficientes. De hecho, una oclusión, por ejemplo, de la arteria descendente anterior izquierda puede no causar sintomatología siempre y cuando los vasos colaterales que le irrigan pues suplan este déficit, este grado de estenosis que puede presentar el vaso. A su vez, otro de los factores que intervienen pues, es la ubicación de la estenosis. Una oclusión o una estenosis proximal afectará una porción mucho más grande del miocardio en comparación con una oclusión, una estenosis distal. La autorregulación coronaria, que básicamente hace mención a que las arterias coronarias ateroscleróticas tienden a compensar la estenosis, relajando en un principio el músculo liso alrededor de la placa aterosclerótica que se encuentra afecta, y por tal razón, muchas veces incluso la angiografía coronaria puede resultarnos como un falso negativo. Sin embargo, a medida que avanza el proceso aterosclerótico, la placa va a seguir creciendo gradualmente y va a causar un estrechamiento de la luz que, a pesar de cualquier mecanismo autorregulador, pues provocará justamente niveles de isquemia considerables. Y por último, otro de los factores que intervienen dentro del proceso fisiopatológico de isquemia miocárdica hace relación a la longitud de la estenosis. Una estenosis larga pues va a tener un impacto mayor que una estenosis corta. Por eso es importante el recordar dentro de esta patología la cascada isquémica. Así debemos mencionar que el 60% de todos los episodios isquémicos van a resultar ser asintomáticos, y los pacientes con dolor torácico debido a isquemia miocárdica prácticamente siempre van a presentar cambios isquémicos en el electrocardiograma. Muchas veces nosotros en sala de emergencia podemos encontrar como un hallazgo en pacientes con factores de riesgo justamente trastornos electrocardiográficos sin que el paciente presente sintomatología. Pero aquel paciente que acude con un cuadro característico de un síndrome coronario y electrocardiográficamente muestra signos de alteraciones relacionados a isquemia, pues este prácticamente es compatible con un cuadro de un síndrome coronario agudo, un posible infarto agudo de miocardio. Entonces, aquí podemos evidenciar justamente cuando la placa aterosclerótica provoca la estenosis a nivel del vaso coronario, disminuyendo así justamente el flujo sanguíneo y por ende de oxígeno hacia las células miocárdicas. Esto provoca justamente una demanda mucho mayor y por ende se desbalance, se desequilibra entre la oferta y demanda de oxígeno hacia las fibras miocárdicas. A su vez, disminuye la producción de ATP a nivel de lo que son las células cardíacas, incrementando la producción de ácido láctico y provocando trastornos a nivel de las membranas celulares que provocan a su vez alteraciones tanto eléctricas como de contracción a nivel del corazón. Estos trastornos básicamente se van a evidenciar en el electrocardiograma con la presencia de una depresión del segmento ST o alteraciones justamente a nivel de la onda T que representan justamente alteraciones isquémicas de predominio subendocárdico. Básicamente el paciente que cursa con este proceso fisiopatológico pues se va a mostrar con el dolor característico, muchas veces referido como un angor a nivel retroesternal, acompañado de síntomas como la disnea, justamente como la irradiación de esta sensación hacia la cara interna del brazo derecho o de la región cervical izquierda.
izquierda, perdón. El miocardio sobrevive a la isquemia grave durante aproximadamente 20 minutos antes de que mueran las células a producto de la isquemia. Esta isquemia solo causa cambios en el electrocardiograma si afecta un porcentaje suficiente de miocardio. Los cambios que nosotros vamos a evidenciar en el electrocardiograma ocurren muchas veces incluso antes de los síntomas clínicos, por lo que se recomienda en pacientes con alta sospecha, con factores de riesgo, pues el monitorizar de manera dinámica, digamos así, el trazo electrocardiográfico que nos permita determinar si existen alteraciones desde su llegada, su estancia en los servicios de emergencia. Así, como habíamos mencionado, el electrocardiograma detecta mayores episodios isquémicos que muchas veces los que experimenta el paciente. El paciente, como habíamos mencionado, puede estar asintomático, pero por sus factores de riesgo nosotros realizamos un electrocardiograma y vamos a encontrar justamente alteraciones electrocardiográficas que nos inciten a pensar en que el paciente está cursando con un proceso isquémico. Electrocardiográficamente hablando, nosotros vamos a ver cambios iniciales de isquemia que muchas veces van a diferir de los observados en ya una fase tardía. Esto básicamente está en relación a cambios en el segmento ST, la onda T, que básicamente van a presentarse como elevaciones, como depresiones del segmento ST, como inversión de la onda T o un aplanamiento de la misma. Podemos encontrar inclusive ondas T con mayor amplitud. Y hay que tener en consideración que los cambios en el segmento ST y la onda T no van a ser absolutos o específicos de isquemia miocárdica. Sin embargo, en el contexto de malestar torácico, estos cambios en el segmento ST, en la onda T, generalmente van a conducir a un diagnóstico definitivo. Nosotros podemos evidenciar aquí, como podemos apreciar, justamente un segmento ST recto horizontal. Podemos encontrar un segmento recto ascendente y un segmento ST recto descendente con esta deflexión, que es poco inusual, pero que se describe entre los patrones electrocardiográficos con elevación del segmento ST. Y entre los más característicos, pues el segmento ST convexo, ¿no? Estas serían las manifestaciones de isquemia electrocardiográficamente hablando con un supradesnivel del segmento ST. Y básicamente, cuando observamos una elevación del segmento ST, pero este tiene un carácter cóncavo, pues nosotros no estaríamos frente a un proceso isquémico, al menos no de manera inicial como para considerar que se trate de una isquemia miocárdica. Sin embargo, como habíamos mencionado, tenemos que valorar de manera diferente este tipo de elevación y descartar algunas otras patologías que vamos a describir en breve. Así nosotros debemos valorar electrocardiográficamente la presencia del punto J, si éste presenta o no una depresión en relación a su línea isoeléctrica, la línea de base. Y para esto se puede graficar un punto J60, que quiere decir que se encuentra a 60 milisegundos del punto J inicial, y un punto J80, 80 milisegundos del punto J referencial, para determinar justamente la dirección que tomaría el segmento ST. Como podemos observar en este gráfico, pues no existe aquí depresión del segmento. El punto J60 y el punto J80 se encuentran por encima de la línea de base. Estas expresiones básicamente se van a presentar en un paciente que ha realizado ejercicio, que presenta un cuadro de hiperventilación y en algunos casos inclusive que cursan con procesos febriles. Si nosotros permitimos al paciente que descanse, controlamos el proceso febril y realizamos justamente una nueva determinación electrocardiográfica, pues vamos a ver que, digamos, la tendencia va a ser
a que el punto J60 y el punto J80 estén por encima de la línea de base y de este modo descartar en un principio que estemos frente a un proceso isquémico. Como vemos acá también en esta gráfica, la depresión del ST, cuando se encuentra por debajo de la línea de base, va a resultar un tanto incierto. Nosotros no podríamos descartar de entrada que estemos frente a un proceso isquémico. Entonces, se recomienda justamente el repetir el electrocardiograma luego de estabilizar al paciente, de tranquilizarlo al mismo, de permitir un descanso o controlar el proceso febril. Pero se puede considerar que este patrón electrocardiográfico como patológico cuando la depresión del segmento ST va a ser pronunciada, es decir, va a ser mayor a 1.5 milímetros en el punto J60. Si esta distancia es mayor de 1.5 milímetros en dos derivaciones contiguas, pues básicamente estaríamos frente a la presencia de un paciente con cardiopatía isquémica. Se puede considerar también un cuadro de isquemia cuando la depresión del segmento ST se presenta luego de una carga de trabajo, es decir, cuando se mantiene esta deflexión del segmento ST del punto J como tal, luego que hemos permitido que el paciente descanse y se mantiene este patrón electrocardiográfico. Y también se puede considerar el carácter isquémico de este trazo electrocardiográfico si la pendiente del ST se encuentra hacia arriba, es decir, la tendencia justamente del segmento ST con el punto J60 y J80 es hacia arriba, o si la tendencia es a un segmento ST de carácter horizontal. Cuando se presentan este tipo de alteraciones electrocardiográficas, acá tenemos la gráfica, cuando el punto J, el J60 y el 80 tienden a ser horizontales y el segmento ST se encuentra por debajo de la línea de base, pues básicamente nosotros nos encontramos con un paciente que está cursando con un cuadro de isquemia miocárdica. A su vez, cuando la pendiente del segmento ST presenta una depresión de 1 milímetro o mayor en relación al punto J en dos derivaciones contiguas, pues también estamos hablando de un grado de isquemia, ¿no? Isquemia miocárdica. Aquí podemos observar las diversas manifestaciones electrocardiográficas. Ya habíamos mencionado anteriormente cómo vamos a evidenciar nosotros en el electrocardiograma un supradesnivel del segmento ST. Nosotros vamos a encontrar un segmento recto horizontal, que es la manifestación, un supradesnivel con un segmento ST recto horizontal, la presencia de un segmento ST recto ascendente o recto hacia arriba, un ST recto hacia abajo, que es poco común, pero se puede presentar, y la manifestación más característica o que en un mayor porcentaje se presenta, pues, un segmento ST de carácter convexo. Habíamos mencionado que esto debemos de diferenciarlo justamente de la manifestación de un supradesnivel con una muesca aquí del segmento ST de carácter cóncavo. Aquí debemos mencionar también que la distancia entre el punto J y el apex de la onda T pues va a ser mucho mayor a la observada entre el punto J y el apex de los supradesniveles del segmento ST que presentan características isquémicas. Este es justamente un electrocardiograma donde se aprecian 6 ejemplos de los diferentes tipos de supradesniveles del segmento ST. Vamos a ver las características y tenemos que aprender a reconocer las mismas, con un segmento ST recto hacia arriba, un convexo, un recto horizontal, un recto ascendente o recto hacia arriba nuevamente. Y vamos a
a evidenciar o tratar de diferenciar estas diversas presentaciones electrocardiográficas el momento que valoramos a pacientes con cuadros de dolor torácico en nuestras salas de emergencia. En esta diapositiva, pues, tenemos el electrocardiograma de un paciente de 61 años que experimentó dolor torácico cuando se encontraba conduciendo su vehículo hacia su trabajo. Aquí vamos a ver algo interesante que es básicamente la reciprocidad de la elevación del segmento ST. Esa reciprocidad pues, está en relación con la depresión del segmento ST en las caras opuestas. Como vemos aquí, nosotros tenemos un supradesnivel del segmento ST en la derivación de 2, de 3 y ABF que miran la cara inferior del corazón. Y vamos a ver esa correspondencia opuesta, digamos, en la cara contralateral, que en este caso sería de 1 y ABL, evidenciando justamente esta deflexión del segmento ST, que hablan básicamente ya de un síndrome coronario agudo, de un infarto agudo de miocardio, en este caso de una isquemia transmural. Desde el 2017, las guías europeas establecieron básicamente los criterios para determinar o considerar como un segmento ST de carácter isquémico a la valoración de pacientes con un electrocardiograma. Así, estas nuevas elevaciones de segmento ST hacen mención a que se debe tomar en consideración que en los hombres mayores o iguales a los 40 años, pues debemos nosotros evidenciar un segmento ST con una elevación mayor o igual a 2 milímetros en las derivaciones B2, B3 y mayor a 1 milímetro en todas las demás derivaciones. A su vez, los hombres menores de 40 años deben presentar para considerar un ST de origen isquémico mayor o igual a 2.5 milímetros en las derivaciones B2 y B3 y acompañados pues, de una elevación mayor o igual a 1 milímetro en todas las demás derivaciones. En las mujeres de cualquier edad, a su vez, debemos considerar una elevación del segmento ST mayor o igual a 1.5 milímetros en las derivaciones B2 y B3, y estas deben acompañar de la elevación mayor o igual a 1 milímetro en todas las demás derivaciones. Cuando tenemos infarto derecho, si podemos mencionarlo así, nosotros debemos realizar derivaciones derechas, y si en estas derivaciones derechas a nivel de B4 y B3 encontramos una elevación mayor o igual a 0.5 milímetros, a excepción de los hombres menores de 30 años, pues podemos considerar que nos encontramos frente a un patrón isquémico, y si es menor de 30 años, pues debería ser una elevación del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro. En hombres y mujeres, cuando realizamos derivaciones izquierdas, en este caso un B7 o B9, pues se debe encontrar para considerar un patrón isquémico, pues una elevación del segmento ST mayor o igual a 0.5 milímetros. Las elevaciones del segmento ST, pero con carácter cóncavo, ocurren en aproximadamente el 90% de los hombres menores de 30 años. Estas elevaciones cóncavas básicamente se van a evidenciar de predominio a nivel de las derivaciones B2 y B3 y plantean un desafío diagnóstico importante. Estas elevaciones son extremadamente comunes en todas las poblaciones y pueden ocurrir en individuos jóvenes, ancianos, sanos o incluso enfermos. Esto explica de cierto modo por qué las pautas requieren elevaciones mucho más altas del segmento ST en edades menores a los 40 años. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que hay muchos casos de isquemia transmural que se presentan con elevaciones del segmento ST de carácter cóncavo. Además, el segmento ST puede tener un aspecto cóncavo si en este caso la onda T es prominente, como resulta en los casos de hiperpotasemia, en casos de repolarización temprana o incluso en las fases iniciales de la misma isquemia miocárdica. En conclusión, la elevación cóncava del segmento ST es atípica de isquemia, pero
en el contexto de un paciente con factores de riesgo o inclusive en estadios iniciales de isquemia, pues no descarta la misma. Y nosotros básicamente, teniendo en consideración estas alteraciones electrocardiográficas, estas variantes electrocardiográficas que podemos encontrar, pues debemos realizar un diagnóstico diferencial. Y he traído a colación esta diapositiva. Debemos ver un poquito más allá de lo evidente, debemos tener un poquito de paciencia, sentarnos a valorar el electrocardiograma, determinar exactamente el punto J, y lo que habíamos mencionado en cuanto al punto J60, el punto J80, que nos permiten de cierto modo ir teniendo datos a consideración para de este modo llegar a un diagnóstico adecuado, temprano, oportuno en el manejo de nuestros pacientes. Entre el diagnóstico diferencial que mayormente se presenta al valorar un paciente con alteraciones del segmento ST, vamos nosotros a encontrar el patrón masculino-femenino. Este patrón masculino-femenino justamente conlleva una elevación del segmento ST que evidencia justamente alteraciones de carácter benigno. Está en discusión si esto realmente es así, ya que ningún estudio hasta la fecha ha permitido asociar este patrón con mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que pacientes que presentaron electrocardiogramas previos con este patrón, pues han desarrollado casos de muerte súbita. No está 100% estudiado este tema, no se ha demostrado, pero al menos existe esa aclaración. Generalmente va a evidenciarse este patrón en pacientes masculinos de 16 a 58 años en un 90%, y la prevalencia de la presentación de este patrón va a disminuir conforme la edad. Así se puede presentar aproximadamente en un 30% en pacientes masculinos mayores a los 70 años. En las mujeres, por otro lado, la prevalencia va a ser constante independientemente de la edad y se va a presentar en un porcentaje de aproximado al 20%. La repolarización temprana constituye también otra alteración electrocardiográfica que puede similar una isquemia miocárdica y ocurre en el 5 al 10% de todos los hombres. Es algo menos común en las mujeres, en aproximadamente entre un 2 a un 4%. Y realmente hasta la fecha no se ha podido demostrar que la repolarización temprana sea realmente precoz. Y además esta condición está en relación directa justamente a 5 veces el riesgo de una muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, la repolarización temprana no es considerada como un proceso benigno, y se debe tomar en consideración aquí que vamos a encontrar un segmento ST convexo en relación con la línea isoeléctrica, que no va a ser mayor de 2 a 3 milímetros, y básicamente se va a presentar en las derivaciones precordiales. Básicamente vamos a evidenciar esto en las derivaciones precordiales. Y muchas veces se acompaña de este empastamiento, al final del complejo QRS. Habíamos mencionado, vamos a ver un segmento ST convexo en relación con la línea isoeléctrica. No va a ser mayor a 2 a 3 milímetros a nivel de precordiales, los empastamientos al final del QRS, la elevación no va a ser evidente del segmento P, y la elevación del ST va a desaparecer muchas veces cuando realizamos una prueba de esfuerzo. Otro de los patrones o de las patologías que
nos dan un trazo electrocardiográfico con presencia de elevación del segmento ST, va a ser la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí el sello distintivo de esta patología pues van a ser justamente las grandes amplitudes del complejo QRS, sobre todo a nivel de lo que es la derivación B5 y B6, y las ondas S profundas a nivel de las derivaciones de B1 y B2. Esta hipertrofia, por lo tanto, va a evidenciar una elevación del segmento ST, sobre todo en B1 y B2, y a su vez una depresión del segmento ST en las derivaciones que miran la cara lateral alta del corazón, a nivel de B5, B6. Otra patología que nos puede confundir justamente con la cardiopatía isquémica, con las manifestaciones electrocardiográficas, hace mención al bloqueo de rama izquierda. Con frecuencia se produce una elevación del segmento ST en las derivaciones B1 y B2. Aquí la elevación del segmento ST suele tener un carácter cóncavo. Se observan depresiones del segmento ST a su vez en las derivaciones de B5 o B6. Aquí el complejo, lo característico del bloqueo de rama izquierda va a ser justamente un complejo QRS ancho con una S profunda en B1 o B2 y una onda R grande y torpe, digamos así, a nivel de lo que es las derivaciones de B5, B6, incluso D1 y ABL. Otra patología común en las salas de emergencia que nos permite o nos hace confundir muchas veces si estamos frente a un paciente con un cuadro de cardiopatía isquémica, pues lo es la hiperpotasemia. Este puede causar elevaciones de segmento ST, básicamente la elevación B1 y B2. Podemos notar aquí que la elevación del segmento ST es un segmento ST recto, y esto debido justamente a las ondas T altas, picudas, con una amplitud mucho mayor, y esto está ahí en referencia básicamente a los niveles de potasio que nosotros vamos a observar a nivel de las tomas de laboratorio y que se correlacionan directamente con el electrocardiograma. Otra patología, otras patologías, tenemos aquí a la miocarditis, la pericarditis, que tienden a acompañarse por lo que se puede utilizar inclusive el término perimiocarditis. Aquí, esta patología puede causar dolor torácico retroesternal severo, similar al del infarto agudo de miocardio, y pueden también causar elevaciones del segmento ST, pero por lo general estas van a ser fáciles de diferenciar porque las elevaciones del segmento ST van a ser de carácter generalizado, lo que significa que ocurren en la mayoría de derivaciones, y a diferencia de la cardiopatía isquémica o de los electrocardiogramas que demuestran cardiopatía isquémica, esta no va a tener la correspondencia a nivel de las otras derivaciones opuestas, en este caso de lo que mencionamos como la imagen en un espejo. La inversión de puede presentarse con alteraciones de la onda T, pero estas solo se van a presentar luego de la normalización de la elevación, en este caso inicial, del segmento ST. Es decir, estos cambios en el electrocardiograma no van a ocurrir simultáneamente de la elevación del segmento ST y la inversión de la onda T. Para que exista una onda T negativa o inversa, pues primero el segmento ST, en el caso de una perimiocarditis, tiene que volver, digamos, o retornar a un nivel normal. Así, la elevación del segmento ST ocurre en las fases iniciales, lo que se ha mencionado. A menudo, aunque no siempre, puede ser convexo en relación con la línea isoeléctrica, y esto lo vamos a observar
en todas las derivaciones precordiales. A veces hay cambios típicos evolutivos, lo que hemos mencionado en relación a la onda T, y a menudo la elevación de segmento PR en ABR y existe una depresión del PR en la derivación de 2. Otra patología, digamos, no tan frecuente y no por su incidencia, sino básicamente por los estudios que muchas veces no podemos realizar, es el síndrome de Takotsubo, que habla justamente de una discinesia apical transitoria. Se lo conoce también como el síndrome del corazón roto, el síndrome de abombamiento apical, o la miocardiopatía inducida por estrés. Esta es una condición bastante peculiar y aguda que ocurre en situaciones de estrés extremo. Es mucho más común en mujeres. El paciente típico presenta un dolor torácico intenso, disnea y en algunos casos inclusive hasta llega a presentar compromiso hemodinámico. A nivel del electrocardiograma vamos a observar elevaciones localizadas del segmento ST con inversiones de la onda T y en ocasiones inclusive hasta la presencia de ondas Q patológicas. Los niveles de troponina suelen estar elevados, por lo tanto esta patología, la miocardiopatía de Takotsubo, no se puede diferenciar en principio de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Aquí estos pacientes van a ser derivados a cateterismo cardíaco y en este cateterismo básicamente no se encuentran oclusiones coronarias, pero la inyección muchas veces de medio de contraste va a revelar que la porción apical del ventrículo izquierdo se encuentra dilatada y por ende inclusive adopta el término de síndrome de abombamiento apical. Otra patología que básicamente implica un análisis un poquito más detallado del trazo electrocardiográfico y básicamente del segmento ST, pues hace mención a la embolia pulmonar, al embolismo pulmonar. Este puede causar elevaciones del segmento ST a nivel de lo que es B1, B2, muchas veces en D2 y D2, D3 y ABF. Sin embargo, el hallazgo más común del embolismo pulmonar siempre va a resultar la taquicardia sinusal. Ocasionalmente podemos evidenciar el patrón de un S1 Q3T3, un S1 Q3T3, además de inversiones de la onda T en la derivación B1 y B3. Vamos a evidenciar posteriormente inversiones de la onda T en estas derivaciones. Por último, siempre debemos sospechar en embolismo pulmonar ante la existencia o la presencia de un nuevo bloqueo de rama derecha, que siempre nos debe suscitar la sospecha de pacientes con un cuadro o presentación de una disnea de carácter súbito. Otro de los trastornos que nos lleva a sospechar en una posible isquemia miocárdica pues es la hipotermia y la hipercalcemia. Ambas condiciones pueden generar la presencia de una onda J, ¿no? La onda de Osborn, en cualquier derivación. Las ondas J, particularmente en el contexto de hipotermia o de hipercalcemia, pueden inclusive hacernos confundir con otros tipos de patologías, a saber el síndrome de Brugada, e inclusive nos puede llegar a confundir, como habíamos mencionado, esta muesca, esta deflexión del QRS con un trastorno de repolarización temprana, por lo que básicamente vamos a requerir de la determinación de niveles en este caso, de calcio, y guiarnos por la anamnesis en cuanto a la posibilidad de un cuadro de una hipotermia. Como conclusiones, debemos hacer mención que
nosotros como médicos de emergencia o en la valoración inicial del paciente con dolor torácico o sospecha de cardiopatía isquémica, debemos ser muy minuciosos en cuanto a determinar las diferencias que presenta uno u otro patrón. Debemos hallar esos hallazgos por demás minuciosos, muchas veces que nos lleva a tomarnos unos minutos junto al paciente para de este modo no permitir que un paciente con un cuadro de cardiopatía isquémica abandone las salas de emergencia y por ende este evolucione de mala forma una vez que abandona nuestro servicio. Debemos tomar en consideración todas las patologías que hemos mencionado para de este modo pues tener un diagnóstico mucho más amplio y dar un tratamiento adecuado. Y he traído a mención esta frase que si haces lo que has hecho siempre, pues no vas a llegar más allá de lo que siempre has llegado, ¿no? Y esto es porque hacemos un mea culpa, muchas veces no nos tomamos el tiempo necesario de interpretar, de valorar un electrocardiograma como deberíamos hacerlo, tomando en consideración todos estos factores que les hemos mencionado en la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jara. Realmente la electrocardiografía constituye un terreno minado para todos los médicos y particularmente para los médicos que estamos en medicina de emergencia. Tener la experticia para poder examinar estos cambios mínimos que han sido relatados durante esta hora de su presentación es realmente un arte. Es realmente un arte que debe ser perfeccionado de forma constante, precisamente con la capacitación continua. Así que hoy, muchísimas gracias por habernos ayudado y abierto un poco este camino. Quisiera hacerle llegar un par de preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué relación existe entre la movilización de las troponinas y los cambios electrocardiográficos para los patrones como miocarditis e infarto agudo de miocardio? Bueno, la relación va a estar en dependencia del tiempo de evolución, justamente en este caso del compromiso cardíaco. Como habíamos mencionado, los cambios de electrocardiogramas en un principio no van a ser evidentes. Sin embargo, cuando tenemos clínica, cuando tenemos un paciente con algún factor de riesgo, la anamnesis nos va dando visos de que puede tratarse de un compromiso miocárdico, pues muchas veces existe esa discordancia electrocardiográfica con las determinaciones de enzimas cardíacas. Entonces, básicamente va a estar en relación del tiempo, de la sospecha clínica, y claro, cuando ya tenemos elevaciones francas del segmento ICT, pues los biomarcadores se van a encontrar bastante elevados. Bien, muchas gracias. Además, nos están pidiendo que por favor repita las características de la isquemia miocárdica derecha. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, cuando nosotros nos encontramos con un patrón electrocardiográfico que demuestra una elevación del segmento ST en derivaciones como son de 2, de 3 y ABF que miran en la cara inferior del corazón, nosotros debemos tratar de encontrar la arteria coronaria afecta. Muchas veces esto está en relación a la irrigación por parte de la coronaria derecha y por ende debemos realizar las derivaciones consideradas derechas para tratar de determinar si existe o no un compromiso isquémico. Y como habíamos mencionado, si a nivel de estas derivaciones encontramos nosotros cambios mayores a 1 milímetro, tanto en el B3, B4, pues nos encontramos frente a una isquemia, en este caso transmural. Evidentemente el paciente requiere en ese caso pues un intervencionismo coronario de manera inmediata. Una pregunta del doctor Alexander Albán. Nos pide identificar cómo podríamos diferenciar una angina de Prinzmetal en el electrocardiograma. Bueno, la angina de Prinzmetal básicamente hace mención a la estenosis, al espasmo inclusive que sufren las arterias coronarias. Difícilmente vamos a
a poder diferenciarlo cuando el paciente presenta el cuadro de Angor, el cuadro de Disney. Si podemos realizar una determinación electrocardiográfica de manera sintomática, pues va a resultar muy complejo el diferenciarlo de un cuadro de isquemia cardíaca. Básicamente aquí tenemos que apoyarnos por la anamnesis, por la evolución clínica del paciente y otros estudios como el ecocardiograma o marcadores enzimáticos. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, ¿cuáles serían los pacientes que debemos transferir para revascularización en el menor tiempo posible? ¿Y cuánto sería el tiempo máximo? Bueno, los pacientes que deben ser derivados, como habíamos mencionado, son todos aquellos que primero cursan con un cuadro clínico característico, un dolor torácico que hace mención a un síndrome coronario, es decir, la molestia retroesternal, el angor, la disnea de instauración súbita, la irradiación del mismo hacia la cara interna de la extremidad superior izquierda, hacia la región cervical, que en una primera instancia electrocardiográficamente presenta alteraciones del segmento ST, de la onda T, como habíamos mencionado, en relación justamente a la determinación del punto J y digamos, su apreciación o su evolución clínica. Estos pacientes pues tienen que ser derivados de manera inmediata si así clínicamente se presentan o a su vez coexiste un factor de riesgo importante. Se habla justamente de un tiempo menor a las 3 horas desde la presencia del dolor, pero como conocemos muchas veces existen unos limitantes como para poder desempeñar este tipo de tratamientos. Okay. ¿Y el tiempo máximo hasta los cuales pueden ser referidos para revascularización? Bueno, se considera que el tiempo máximo podría ser hasta aproximadamente las 4 horas y media, ¿no? Para una revascularización de manera temprana o emergente en el caso de una isquemia transmural. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jara. El doctor Oliver Jara es médico especialista en medicina de emergencias y desastres y es médico tratante del Hospital Un Canto a la Vida, Padre Carolo, y también del Centro de Atención Metropolitano, que se ha habilitado a propósito de la pandemia de COVID-19. Además, es un profesional con altísimo valor humano del cual yo tuve el honor de aprender muchas cosas durante los años de la medicina de emergencia formativos y con el cual tuve el privilegio de trabajar ya como médico tratante en la sala de emergencia del Hospital General Docente de Calderón. Muchísimas gracias, doctor Jara, por habernos regalado su tiempo. Que tenga una muy buena tarde.